Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La transportación de pasajeros es sin duda uno de los problemas más agudos que tienen los servicios a la población en el país. Hoy intentaremos en nuestra mesa redonda hacer una radiografía sobre cómo están en la actualidad estos servicios, cuáles son sus principales problemas, cómo el país los está enfrentando y cuáles son las perspectivas a mediano plazo para ir solucionando varios de esos problemas. Tengo el placer que hoy nos estén acompañando en esta mesa redonda el compañero Eduardo Rodríguez Dávila, viceministro del Ministerio de Transporte, el compañero Oscar Carvajal Serrano, director de Transporte de Pasajeros del Ministerio de Transporte, el compañero Arturo Prieto Gómez, director comercial de la Unión de Ferrocarriles de Cuba, y la compañera Marlene Arrue Paisán, vicepresidenta de CACSA. Con ellos estaremos compartiendo la hora y media de nuestro programa de hoy. Quiero darle la bienvenida en el estudio a los directivos del Ministerio del Transporte y de sus entidades que nos están acompañando esta tarde aquí y que también, por supuesto, pues son parte importante de este tema que estaremos hablando en nuestra mesa redonda. Hoy en la mesa redonda. La agencia Ómnibus y Cacos de Varadero inició en el país el arrendamiento del parque automotor a trabajadores no estatales. El área de pasajeros es la más deprimida en el sistema ferroviario del país. Tanto Cubana de Aviación como Aerocaribian adoptan medidas para garantizar sus viajes. El transporte de pasajeros, su actualidad, sus retos y sus perspectivas. Ese es el tema de nuestra mesa redonda de hoy y quisiera comenzar situándonos en el contexto de lo que es el sistema de transportación pública en Cuba, cuál es su situación general y sobre eso conversamos en este inicio de la mesa redonda con el compañero Eduardo Rodríguez. Eduardo, ¿cómo caracterizar al sistema de transportación pública en Cuba? Buenas tardes, Randy, gracias por invitarnos a la mesa redonda y buenas noches también, buenas tardes, buenas noches para los televidentes y radiovidentes que nos escuchan y nos siguen en el programa. Este es un tema amplio y complejo que trataremos de abordar con la mayor objetividad en la situación actual. Y también vamos a aprovechar la oportunidad para compartir con nuestra población los principales retos y problemáticas que estamos enfrentando y las soluciones que se están evaluando en cada uno de los casos. Lo primero que yo creo que habría que decir, atendiendo a tu pregunta, es que la transportación de pasajeros es componente imprescindible de la actualización del modelo económico cubano y por ello ha quedado debidamente refrendado en los lineamientos de la política económica y social aprobado en el sexto Congreso y específicamente en el capítulo 10 de la política para el transporte hay varios lineamientos que se refieren específicamente a la transportación de pasajeros. En el caso de la transportación pública de pasajeros, ha quedado también claramente en la política aprobada en el Congreso del Partido que se priorizarán los servicios colectivos de transporte público en Cuba. Ahora bien, ¿cómo está conformado ese sistema de transporte público? Si nos referimos a lo que es un servicio público, pues es importante decir que un servicio público es aquel que se presta en interés de la colectividad, del pueblo, y es un tipo de servicio en los cuales la administración los asume directamente o se desarrollan bajo supervisión de la administración. Es decir, siempre estaríamos hablando de servicios que no se desarrollan libremente sin ningún tipo de control por el Estado porque se hacen beneficios de la mayoría. Y precisamente la mayoría no es tampoco la que mayor ingresos tiene. Y es un sistema porque el servicio de transporte público no es simplemente los ómnibus, es decir, es un conjunto de factores que inciden en que el servicio ese que recibe la población al final sea un servicio de calidad. Aquí estamos hablando que se trata de los ómnibus, se trata del personal, se trata de la infraestructura, en caso de transporte automotor las vías, en el transporte ferroviario las vías férreas. Se trata de todo el sistema y todo el marco regulatorio que hace que todos esos factores interactúen entre sí y también, por supuesto, inciden en el sistema de transporte público la propia población y el contexto social en que se desarrollan todos los acontecimientos en la sociedad. Por tanto, estamos hablando de un sistema complejo y abarcador que es el que garantiza esas transportaciones públicas a nivel nacional. Desde el punto de vista del alcance de estas transportaciones se subdividen en transportaciones urbanas, que son las que se realizan en el perímetro urbano de las ciudades principales, las transportaciones intermunicipales,
que son las que se realizan entre 2 o más municipios, las interprovinciales, que son las que se realizan entre las provincias. Existen otras categorías de transportaciones, pero estas consideramos que son las más importantes, y las rurales, que se realizan en los territorios montañosos y demás, que requieren vehículos especiales. Las organizaciones estatales que se dedican a la prestación de servicios urbanos e intermunicipales en Cuba están subordinadas a los consejos de la administración provinciales y municipales. Y las transportaciones que se realizan a nivel nacional y las que se hacen en función de los trabajadores del turismo se ejecutan por entidades que están subordinadas al Ministerio del Transporte. Ahora, con la ampliación del trabajo por cuenta propia, han aparecido nuevos actores en la operación del transporte que se encuentran distribuidos por todos los territorios, que son los porteadores privados, los trabajadores, y ahora últimamente también se incorporan las cooperativas, que es una nueva De eso lo haremos un poquito más adelante en esta mesa redonda. No obstante, la Rectoría General del Transporte le corresponde al Ministerio de Transporte, por eso estamos aquí todos de conjunto abordando este complejo tema. Hay que decir también que las transportaciones también se clasifican de acuerdo a los medios y las ramas en lo que se ejecutan. Estamos hablando de transporte automotor, transporte ferroviario, transporte marítimo y transporte aéreo, que es la cuarta rama, vamos a decir, que ejecuta todas las transportaciones. En la composición de las transportaciones, la mayor parte de las transportaciones públicas de Cuba se realiza por los medios automotores. Es el mayor por ciento del transporte. El mayor por ciento. Le siguen otros medios alternativos y posteriormente el transporte ferroviario, el transporte marítimo y el aéreo, que tienen componentes pequeños en el grueso de la transportación pública del país. Estamos hablando de un transporte en todos los casos fuertemente subsidiado por el Estado, al tiempo que cada vez se requieren mayores recursos para la adquisición y las inversiones en medios de transporte. Solo para que se tenga una idea, hoy un ómnibus articulado de los que se circulan por las vías cuesta en el mercado internacional más de $200,000, hablando del transporte automotor. Si hablamos de un coche, uno solo, de un tren de pasajeros, un coche cuesta alrededor de $900,000, uno solo, y un tren tiene varios coches, para que tengan una idea. El catamarán que hace las transportaciones a la isla cuesta más de 4 o 5 millones de dólares, y un avión, pues un avión pequeño cuesta más de 30 millones de dólares. Así que estamos hablando de inversiones muy costosas que requieren eficiencia en su explotación y demás. Si a todo lo anterior agregamos las deficiencias que en materia de planeamiento, organización, gestión, tanto desde el punto de vista estatal como empresarial, existen en torno a la operación del transporte, pues entonces no pienso que no nos queden muchas dudas de la magnitud del problema al cual nosotros nos estamos enfrentando, y vamos a ver la envergadura del esfuerzo que hay que dedicar para resolver todos los problemas, que sin duda los vamos a resolver, pero vamos a explicar hoy durante el transcurso de la mesa redonda todos los retos y los principales desafíos que tenemos. Durante los primeros años de la revolución se llevó a cabo un intenso proceso inversionista que desarrolló el transporte prácticamente en todas las ramas. En la ferroviaria se hizo un intenso desarrollo del transporte ferroviario, el automotor, el aéreo, prácticamente en todas las ramas. Sin embargo, después, con el colapso del campo socialista y el periodo especial, nos sumergimos en un largo periodo de deterioro del transporte, que no solo provocó una descapitalización de los principales activos del transporte, quiero decir los medios y demás, sino que también provocó vamos a decir, un éxodo del personal calificado. Que está repercutiendo ahora. Está repercutiendo, todavía tenemos ingenieros químicos, biólogos, profesores de educación física dirigiendo actividades de transporte con mucha voluntad, pero no siempre con los conocimientos que hacen falta para poder organizar adecuadamente un servicio de transportación y garantizar que los parámetros técnicos operacionales que se requiere medir y controlar se supervisen con la calidad requerida. Muchos buenos profesionales que estaban en el transporte salieron hacia otros servicios y ahora falta esa fuerza calificada. Exactamente. Eso, en estos momentos, para que se tenga una idea, producto de todo ese proceso, en estos momentos se transporta la mitad de los pasajeros que se transportaban en la década de los 80, para hablar en grandes números. La mitad es lo que se transporta hoy, poco menos de la mitad.
Entonces, nosotros, como parte de la implementación de los lineamientos y la proyección estratégica del Ministerio de Transporte para revertir la situación actual, se viene trabajando en todas las ramas, y para eso hemos invitado a compañeros que representan las distintas actividades en el transporte para que intervengan y expliquen en cada uno de las ramas lo que se ha venido haciendo, y espero con eso haber abordado de manera general tu... Bueno, como usted decía, un sistema amplio, complejo, un sistema que tiene muchos requerimientos y que nosotros intentaremos en esta mesa redonda, con el auxilio de nuestros invitados de esta noche, pues darle una panorámica a nuestro pueblo de en qué situación se encuentran los diferentes sistemas de transporte público en el país. Hemos recibido numerosas interrogantes, numerosas opiniones de nuestro pueblo que tienen que ver con asuntos puntuales, de paradas, de guaguas, rutas determinadas. Esos temas, por supuesto, ya lo hemos entregado al viceministro del Transporte para que pueda ser analizado en cada uno de los territorios, porque como se decía, la política la traza el Ministerio de Transporte, pero en cada una de las provincias el transporte urbano es atendido por las direcciones provinciales de transporte y el gobierno de cada uno de los territorios, para que entonces puedan ser atendidas esas quejas y sugerencias de ustedes. Pero yo les propongo que sobre todo tengamos una idea de cómo estamos y cuál es la política que el país está trazando en estos sistemas de transporte público que tienen tanta importancia, inciden tanto en la vida de cada uno de los cubanos. Así que les propongo que nos acompañen, nos sigan acompañando aquí en la mesa redonda. Este viernes en la Mesa Redonda, Mujer y Derechos Humanos en Cuba. Un panel de destacadas mujeres que integraron la delegación cubana a las sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expondrá en la Mesa Redonda Mujer y Derechos Humanos en Cuba, argumentos y experiencias de este ejercicio periódico y las singularidades del desarrollo femenino en nuestro país. Como señalaba el viceministro Eduardo en sus palabras introductorias, la mayor parte de la transportación de pasajeros en el país se realiza con el parque automotor. ¿Cómo se encuentra el sistema de transporte público por ómnibus en el país? ¿Cuáles son las principales deficiencias? ¿Qué acciones se acometen para enfrentarlas? Esas interrogantes se las quiero hacer al compañero Oscar Carvajal, director de transporte de pasajeros del Ministerio de Transporte. Buenas noches, Oscar. ¿Cómo hablar, qué decir sobre el sistema actual de transportación de pasajeros por ómnibus en el país? Bueno, buenas noches, Randy, y buenas noches a toda la teleaudiencia que nos acompaña y nos sigue en el día de hoy. Es un hecho que la transportación de pasajeros, la demanda de transportación de pasajeros, hoy no se satisface. Y también es un hecho de que las transportaciones que se realizan a cortas distancias, medianas distancias, que son las diarias prácticamente, los servicios urbanos, suburbanos, rurales e intermunicipales, son los que más deterioro tienen hoy en la actualidad. Es bueno recordar que en la década de los 80, como explicaba Eduardo, existían alrededor de 15.800 ómnibus que se dedicaban al servicio público de transportación de pasajeros. Luego, con todo lo sucedido en el campo socialista y el bloqueo económico y financiero, si veíamos los valores que se daban de lo que cuesta un ómnibus y de lo que cuesta restablecer la cantidad de este parque, estamos claros de que es un proceso inversionista bastante grande y fuerte que tiene que hacer el país. Fueron deteriorándose estos ómnibus y llegamos, en una sola década, llegamos a tener menos de 1.500 ómnibus. De 15.000 ómnibus pasamos a 1.500 ómnibus en el país. Bajamos, para el transporte de pasajeros. Además de que se desarticuló toda la red de servicios técnicos que existía a nivel nacional para atender los mismos. El éxodo de todo el personal calificado que teníamos, que se fueron yendo del sector. Esto sin duda significa una amplia depresión que hubo, y realmente la demanda de transportación de pasajeros tuvo sin solución por todos los servicios que se daban, una diferencia bastante marcada. Actualmente en el país existen 784 medios de transporte que se dedican a la transportación pública de pasajeros. 3.458 se encuentran en las empresas provinciales de transporte subordinadas a los CAP, que son las que prestan estos servicios como explicaba. ¿Me puede repetir la cifra? 7.840 equipos para la transportación en la actualidad, un poco menos de la mitad que teníamos en los años 80. De estos equipos, 3.458 son los que se ocupan de las transportaciones a mediana y corta distancia, de los servicios diarios, de los servicios urbanos, de lo que hay que coger todos los días para ir a trabajar, para ir a la escuela, para satisfacer las necesidades diarias de la población.
y 4.382 se encuentran en los servicios específicos, servicios escolares, servicios de transportación de trabajadores, servicios que se ofrecen para largas distancias con los ómnibus nacionales. Hoy tenemos identificado un conjunto de deficiencias que caracterizan el sistema actual de transporte público por ómnibus en el país. Entre los se encuentra, como primer lugar, la falta de ómnibus. Si estábamos viendo que contamos con la mitad de los ómnibus que teníamos en la década de los 80. La diversidad de marcas y modelos que dificultan la atención técnica. Todos estos medios de transporte pasan de más de 40 marcas y de modelos, algo muy difícil para organizar la logística de aseguramiento técnico y poder garantizar la sostenibilidad de estos trabajando. Las malas condiciones que existen en los talleres, la falta de equipamiento tecnológico en los mismos, que no permiten atender los ómnibus y atenta contra la sostenibilidad del servicio. El no cumplimiento riguroso de las normas técnicas relacionadas con la programación de los mantenimientos, de las reparaciones eventuales, de las reparaciones capitales. Es un problema que tenemos en nuestra economía en general y que en el caso del transporte tiene una repercusión muy importante, el tema de la planificación del mantenimiento y las reparaciones. Correcto. El déficit de personal calificado técnicamente, como explicaba Eduardo, hay varios profesionales que se encuentran hoy dirigiendo las ramas del transporte que han tenido que hacer un esfuerzo, pero no era su preparación normal que tenía, no es la formación transportista. Estructuras de dirección incompletas que nos encontramos en las empresas. Inestabilidad de la fuerza de trabajo y sistema de pago poco atractivo para que el personal venga a nuestro sector. Viales en mal estado que atentan contra el estado técnico de los medios. Pérdida de viajes por causa subjetiva, ausencia de choferes, ausencia de conductores, de personal técnico en nuestras bases y personal de operaciones. Prestación de servicio con mala calidad. Se prestan servicios con ómnibus sucio, parando fuera de parada, circulando a exceso de velocidad, incumpliendo con lo establecido por la ley 109, música estridente en los ómnibus, estaciones y paradas de pasajeros en mal estado, deficiente información a la población, evasión del pago del pasaje y desvío de la recaudación, manifestaciones de indisciplinas sociales que en ocasiones paralizan los medios de transporte por varios días y son ómnibus que tenemos inutilizados, que no podemos utilizar en la transportación. Varias de las opiniones que llegaron tienen que ver precisamente con esos temas de recaudación que no va a la alcancía y se queda en manos de conductores, de la indisciplina dentro de la guagua o incluso con agresiones a los ómnibus. Son temas, el tema de la música, bueno, de eso hemos hablado aquí en varios momentos, pero son temas que inciden realmente en la calidad del servicio que se le brinda a la población, más allá incluso de la carencia de equipos para hacerlo de una manera más amplia. Correcto, y es de las cosas subjetivas que tenemos que estar atacando y que tenemos que darle seguimiento en el día a día con nuestros trabajadores. A partir de esta identificación de todos los problemas que tenemos, se han ido acometiendo acciones a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Pudiera enumerarnos algunas de ellas? Sí, desde el 2005 se comenzaron a explotar nuevos equipos adquiridos por nuestro país y en lo que va desde el 2005 hasta junio de este año se han entregado a las diferentes direcciones provinciales de transporte 1.955 medios de transporte para ser utilizados en los servicios urbanos, suburbanos, intermunicipales y rurales. Desde el punto de vista organizacional, a partir del 2007 se comenzaron a construir empresas nacionales para unificar los servicios de transportación de trabajadores, de taxi, para unificar los servicios de escolares, entidades que han posibilitado reordenar los equipos y darle una explotación más eficiente y racional, de lo cual ya se aprecian los resultados, sobre todo en la calidad del servicio, al disminuir las incidencias en los servicios que prestan. Se aprobó, esto es muy importante, una política para la sostenibilidad del transporte de pasajeros, la cual incluye dentro de las acciones la capacitación de los recursos humanos, la realización de estudios acerca de la movilidad de la población para poder determinar la cantidad de ómnibus que lleva cada uno de los servicios en cada una de las localidades que existen en nuestro país. También lleva la reconstrucción de talleres y dotar los mismos de todos los medios que necesitan para poder garantizar los mantenimientos, como explicábamos anteriormente, y las reparaciones eventuales y capitales. También lleva la fabricación de semi-ómnibus que se han ido incorporando en las provincias para los distintos tipos de servicios y la fabricación del ómnibus cubano, del ómnibus Diana, que se encuentran hoy explotándose en la ciudad de Camagüey. ¿Dónde se está construyendo el ómnibus Diana? El ómnibus Diana es un ómnibus que se construye en la fábrica
Evelio Prieto de Guanajay, aquí en Cuba. Se van a utilizar para los servicios interurbanos, los servicios rurales y los servicios urbanos. El que estamos utilizando ahora, el que ha salido ahora a la producción, recientemente el plan que teníamos era de 320 para este año, se ha ido cumpliendo, se han entregado 84, lo he explicado. Camagüey cuenta con 50, Santiago de Cuba con 24, en Artemisa se están explotando 10, han tenido buenos resultados. Es un ómnibus con una sola puerta, es un ómnibus de 28 pasajeros sentados y 15 pasajeros de pie, se hace montado en chasis Paz, un chasis Paz o chasis de SIL, y con un motor Yuchai, un motor chino, de los que fueron adquiridos anteriormente por el país. Es un ómnibus muy parecido al ómnibus Girón, un ómnibus noble, el Girón que nosotros vemos en los servicios escolares y que existen en todos los municipios del país para los distintos servicios. El que está utilizando ahora tiene una sola puerta, ¿habrá modelos con 2 puertas? Sí, para el servicio urbano se van a construir ómnibus que van a tener mayor capacidad, van a tener 2 puertas que para que la población pueda subir y bajar, el tiempo en las paradas sea mínimo, sea menor, van a tener más capacidad sentado y más capacidad de pie. Es un chasis chino que se importará, mide aproximadamente 9 metros. Y va a facilitar y, como no, va a aliviar mucho la transportación urbana en el resto de la... ¿Cuántos ómnibus se prevé más o menos construir? Para este año el plan es de 320, para el 2014 tenemos un plan de 401 con la serie de los ómnibus urbanos que se van a construir, que son 10, y el prototipo de montaña, y así sucesivamente se va a ir comparando en el 2016, 2017, en dependencia de la capacidad que tenga la industria de producción. Esto es algo muy bueno y es a lo que estamos apostando para resolver la transportación a mediana y a corta distancia. Se lo pongo a Oscar, porque como nos informabas, en Camagüey se está aplicando ya, están circulando ya estos ómnibus Diana, y veamos entonces este reporte, las apreciaciones del director provincial de transporte en Camagüey y un reporte sobre cómo el ómnibus Diana, el ómnibus cubano, ya está circulando allí en esa provincia. Los ómnibus Diana acá en la provincia, independientemente a que no son carros que vinieron diseñados para el servicio urbano, hubo un acuerdo del Consejo de la Administración Provincial y las autoridades de la provincia por la situación propia que tenía la ciudad de dejar estos carros en el servicio urbano, plena conciliación que se hizo con el Ministerio de Transporte para poder dar ese servicio con esos medios aquí dentro de la ciudad, hasta tanto el país pueda entregar a la provincia carros de mayor porte para este servicio. Nosotros debemos estar en el orden de unos 220.000 pasajeros como promedio diario en la ciudad para que pueda haber una satisfacción total de la población acá en la provincia. Nosotros siempre hemos abogado porque la población, de conjunto con los choferes nuestros, que son los responsables máximos, podamos hacer un uso racional del medio. Yo sé y conocemos todos la necesidad de transportación de pasajeros, pero estos carros vienen diseñados para una capacidad promedio de 45 pasajeros. Son carros que presentaron una deficiencia de inicio en la ballesta trasera que no soportan el peso total del carro. Ya hoy la planta tiene respuesta para la sustitución de esto, el mejoramiento de la ballesta trasera del carro, con un reforzamiento que se le está realizando a cada uno de estos carros. Estos carros, su primer servicio para la población fue aquí en Camagüey. Los primeros carros Diana producidos para la población fueron los que vinieron acá a Camagüey, y hay hoy otras provincias que tienen estos medios, como es Mayabé, Santiago de Cuba, que ya salieron con los muelles reforzados. Recabamos una vez más de la población la comprensión de poder cuidar. Recordemos que Camagüey no recibía medios de hace aproximadamente unos 16 años aproximadamente, que no entraban carros acá a la provincia. Y lo que hoy tenemos, que han dado una solución o han mejorado la transportación de la ciudad, nos corresponde a todos poder hacer un uso racional de ello y cuidar para que estos medios realmente puedan rendir lo que se necesita para el pueblo. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Bueno, una de las respuestas que el país está encontrando al problema de los ómnibus urbanos, que es uno de los temas fundamentales, como lo es el transporte intermunicipal también, que se ha deteriorado tanto en estos años. Pero los que están circulando, los que ya llevan tiempo de utilización, Oscar, ¿cómo se está trabajando para recuperar, para poder rehacer estos ómnibus que están en circulación? Y también, ¿qué otras inversiones ha previsto el Ministerio para los próximos años? Bueno, Randy, hay dos programas que se están trabajando aquí en la capital, en Ciudad de La Habana. Está el programa de recuperación capital de 285 ómnibus, de los cuales se han venido realizando cierre de semestre, se han reparado algunos y en proceso encontramos 56. Y la recuperación de estos ómnibus, tenemos 96 ómnibus, un programa de recuperación, se han recuperado 54 y se encuentran en proceso el resto de los demás que se espera que se termine. También queríamos... en el Naranjito, ¿no? Lo están reparando. En Naranjito están reparando, se están haciendo las reparaciones aquí en La Habana. También las inversiones, se tiene un programa inversionista de 100 ómnibus anuales que se van a importar de la República Popular China, 100 ómnibus yutones, para los servicios urbanos de la ciudad de Santiago de Cuba y la ciudad de La Habana. Se trajeron los del 2012, sin problema llegaron los del 2013, así se espera que continúe año tras año. Se encuentran explotándose ya 20 en Santiago de Cuba y 180 aquí en la capital. Eso implica que hay un proceso de aseguramiento del transporte en las dos ciudades más grandes del país, la que más requerimiento tiene de transporte urbano, y que es un proceso ordenado que ya está asegurado hacia los próximos años. Así es. Es algo que va a continuar en el año 2015, 2016. Se prevén que se mantengan estas inversiones gracias al esfuerzo que está haciendo el país. Eduardo decía lo que nos cuesta un ómnibus articulado y lo que nos cuesta un ómnibus rígido. $200.000 un ómnibus articulado. Y cerca de 90.000 un ómnibus rígido. Y son cifras que sin duda, sobre todo yo creo que además del esfuerzo que tiene que hacer el país, Oscar, es imprescindible también la colaboración de nuestro pueblo en el cuidado de esos ómnibus. En primer lugar, los talleres y los choferes. Y en segundo lugar, los pasajeros, que en definitiva somos los que tenemos la necesidad y tenemos la necesidad de cuidarlos también, ¿no? Es así. Ambos debemos de cuidarlo, tanto los trabajadores del transporte como la población. Hay que hacer un llamado a los dos clientes del transporte, los clientes internos y los clientes externos, a cuidar los mismos, porque realmente el país no puede estar haciendo inversión todos los años para que se vayan perdiendo. Si tenemos en cuenta también que somos un país bloqueado y que tenemos que darle prioridad a las demás restos de la economía para satisfacer las necesidades. Gracias, Oscar. Para informar. El usufructuario va a tener la posibilidad de construir bienhechurías. La misión del preuniversitario está en graduar un bachiller. Para orientar. La oficina tiene la responsabilidad, como bien lo establece la ley y el decreto, para analizar aciertos y errores. En aquellos lugares donde ha existido una buena dirección. Para que su opinión se escuche. Para este interrogante de la compañera Marcia. Temas nacionales en la mesa redonda. Hay otros elementos que tienen que ver con la transportación de pasajeros por ómnibus que los abordaremos un poco más adelante en nuestra mesa redonda, nuevas formas de gestión que se están experimentando, ya resultados que se van teniendo y por supuesto hay muchas interrogantes que quedarían por responder, pero que un espacio como este nos llevaría pues prácticamente solo quizás 2 o 3 programas para hablar del transporte de pasajeros por ómnibus. Hay otras modalidades que necesitan contribuir, deben contribuir más también al aseguramiento de esta transportación por pasajeros en el país, algo crítico, como decía, uno de los problemas a los servicios a la población que más dificultades enfrentan. Y así está la situación del ferrocarril, el sistema de transporte por ferrocarril en el país, que tiene misiones importantes en la transportación, este sistema de cargas, pero también en la transportación de pasajeros. Yo le propongo ver este material sobre la transportación por ferrocarril
en el país para después estar hablando sobre este importante tema. El área de pasajeros es la más deprimida en el sistema ferroviario del país. El insuficiente número de equipos, la calidad del servicio y la cifra de viajeros transportados no responden a la demanda. Los ferrocarriles llegó a dar un servicio nacional de servicios diarios, de trenes, 6 pares de trenes nacionales a las capitales provinciales fundamentalmente y 2 trenes interprovinciales a Camagüey y a Santa Clara. Eso se había reducido, hoy estamos prestando un servicio de 4 trenes nacionales cada tercer día, o sea que es casi una tercera parte del servicio que dábamos anteriormente. A nivel nacional, talleres del sector trabajan en la recuperación de casi 100 coches. Concentramos las reparaciones de los coches nacionales, que son los de mayores requerimientos, en los talleres de Caibarien y de Tafipromé en San Luis. Las limitaciones de equipos son reales. Sin embargo, a ellas se unen manifestaciones de indisciplinas sociales e ilegalidades que dañan y deterioran aún más la calidad del servicio. Los primeros responsables, la primera causa que crea es la falta de exigencia de los trabajadores ferroviarios de los trenes que permiten una serie de ilegalidades. Hay maltrato directo de los diferentes viajeros hacia los coches. Ejemplos como ellos es los desechos de diferentes tipos que llegan a los coches a nuestros talleres, el maltrato hacia los asientos, el maltrato a las paredes, arrebatándole en muchos de los casos las lámparas, los extintores de los coches, y esto afecta a la calidad del servicio realmente que nosotros podemos brindar. El programa para recuperar y modernizar el parque de coches de pasajeros en el país prevé la compra en el exterior de equipos para trenes de larga, media y corta distancia. La estrategia para recuperar y modernizar la transportación de pasajeros por ferrocarril en Cuba contempla además el mejoramiento de la infraestructura de talleres y el equipamiento tecnológico para responder a la flota actual y a las nuevas inversiones. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, este reporte de Bernardo es una buena introducción para hablar de este tema del sistema de transporte público por ferrocarril en el país. Y para eso conversamos ahora con el compañero Arturo Prieto, director comercial de la Unión de Ferrocarriles de Cuba. Arturo, se daban algunos elementos acá en este reporte. Pero en sentido general, ¿cómo evaluar el funcionamiento en este momento del sistema de transporte público por ferrocarriles en el país? ¿Qué se hace por su mejoramiento? ¿Cómo se van a estructurar esas inversiones de las que se hablaba en este reportaje? Mira, Randy, buenas tardes para toda la población que en este momento escucha el programa. Es difícil, porque bueno, la introducción ya lo dice ya, que nosotros contamos en la parte ferroviaria, el ferrocarril es la parte más deprimida del transporte de pasajeros. Y realmente la dirección de la Unión de Ferrocarriles está clara del papel que le corresponde en este sentido, en la forma de poder mejorarlo, lo que es la satisfacción de la necesidad de transportación de la población. Nosotros continuamos trabajando según el lineamiento 272 en el programa de recuperación del desarrollo del ferrocarril. Es un programa que enmarca un grupo de programas como por ejemplo el programa de la reparación de las vías y otros programas más, pero el tema de la parte de los coches, la parte de transportación de pasajeros, esa parte todavía tiene sus lagunas, y aunque se avisoran quizás momentos positivos a partir de 2014, hoy por hoy todavía es una parte que tiene muchas limitaciones. En la parte de las vías se ha avanzado, incluso ya hay tramos en los que los trenes pudieran alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora. Ya hay tramos en que se puede tener una velocidad técnica de 100 kilómetros por hora. Eso ha ayudado que la disminución de los tiempos de viaje, que es algo que es un atributo que es muy perceptible a la población, ya se logra ya velocidades de 80 kilómetros, porque hoy por hoy lo que limita, que realmente es... Ya no es la vía. No es la vía. Es el estado técnico de los coches, que por ejemplo, para que se tenga una idea, de 21 kilómetros que antes se duraba un viaje, por ejemplo, a Bayamo o a otros lugares. 21 horas. 21 horas, ya está sobre las 17 horas, 15 horas, pero está en función de que los coches llegaron a coger 80 kilómetros y la vía permite 100 kilómetros. Si no, eso no podía ser. Hoy la vía permite los 100 kilómetros, pero el estado técnico del coche nada más le deja alcanzar 80. Hay 20 kilómetros ahí que se pierden en eficiencia por el tema técnico de los coches. No obstante, eso quiere decir también que estos coches, en sentido general, los coches de pasaje hoy de lo que es el servicio nacional, hay 7 tipos de coches
hay un promedio de edad... tirándolo contra el ómnibus más o menos parecido. 40 tipos de ómnibus tenemos en transportación y 7 tipos de trenes. La edad ¿no? promedio de un coche de pasaje nacional está en los 43. Y por ejemplo, los coches, en el caso de los coches alemanes, estamos hablando de alrededor de 56 años. Esto es indudable que es así. Para no hablar de que hay coches de pasaje, como los comandos, en el caso de Granma, que tienen 65 años, o otros coches que tienen un grupo de edades ya significativas. Hay que decir que el valor histórico de transportación de pasajes en Cuba se data del 1992, donde se lograron 33 millones de transportación de pasajeros. ¿Por ferrocarril? Por ferrocarril. 33 millones de pasajeros transportados por ferrocarril. 33 millones. Y el valor mínimo, el valor más bajo que se logró, que fue el momento más crítico de transportación de pasajeros por ferrocarril, se logró en el 2009, que se logró 7.400.000 pasajeros. No obstante todos los problemas objetivos que hemos dicho de la situación técnica del equipo, no obstante la fluctuación que ha tenido el personal calificado de ferrocarril, o también la falta de cultura tecnológica en la atención de estos equipos, podemos decir que se detuvo el decrecimiento de la transportación de pasajeros, que se llegó hasta el 2009, y ahora el 2012 cerramos con una transportación de pasajeros de 9.900.000 pasajeros, que esto da un crecimiento de un 33,7% por encima de lo que se logró en el 2009. O sea, a pesar de todas estas cosas, de toda esta deficiencia, todos estos problemas objetivos y subjetivos que tenemos nosotros, porque tenemos también un grupo de deficiencia en la atención a los equipos, se ha logrado crecer en la transportación de pasajeros. Hay que decir también que nosotros tenemos de todas formas un grupo de deficiencia en las que tenemos que trabajar. No obstante eso, hay un grupo de servicios que se han logrado en medio de todo esto reanimar. ¿Cuáles, por ejemplo? Mira, se reanimó el servicio de Expocuba, el servicio de Morón, Camagüey, un servicio muy criticado que se suspendió, después se volvió a activar. Bueno, ya está trabajando el servicio de Morón. Se logró también el tema del tren de la playa. Ya tenemos varios trenes de la playa, para un grupo de iniciativas en las provincias. Tenemos el tren de la playa de aquí a La Habana del Este, tenemos el plan de Camagüey, el tren de la playa de Camagüey Nuevita. Tenemos 4 trenes de la playa en Santa Clara y 3 de ellos circulan con jaula de caña adecuada a la transportación de pasajeros. O sea, se han ido creando un grupo de iniciativas que han propiciado reanimar un grupo de servicios que hasta en estos momentos no estaban trabajando. Hay que decir que la mejor época de transporte de pasajeros a larga y mediana distancia en Cuba estuvo en los años 70. En los años que entraron 200 coches Fiat argentinos, que entraron 50 coches motores Fiat argentinos, y que además en Cuba se produjeron 184 coches taínos. Esa fue la mejor época de transportación de ferroviaria en Cuba. En esa época, como se dijo, que se dijo en el reportaje, en esa época nosotros teníamos 5 pares de trenes nacionales, 3 pares de trenes interterritoriales y 184 trenes locales. Por lo tanto, habían un grupo de trenes diarios superior al que tenemos hoy. Hoy por hoy tenemos 145 pares de trenes nada más. Tenemos esos 6 pares de trenes que se plantearon en el reportaje y hay 139 locales. 75 coches pertenecen al sistema de pasaje nacional, o sea que responden a esos 6 servicios de pasaje nacional, y 160 o 139, o sea que estamos casi al pegado, o sea que siempre estamos muy limitados el tema de los coches para los servicios en que se encuentran. Para tener una idea, Arturo, para mantener un servicio diario, por ejemplo, de La Habana a Santiago, ¿cuántos pares de coches se reciben? Que es de las cosas que pudiéramos decir también, que ya lo adelantó el viceministro, un coche nuevo cuesta entre 900.000 y $1.000.000. Un tren normal de Habana a Santiago puede tener una formación de 12 coches, contando el coche de cafetería, el coche planta, y si le ponemos ahí, estamos hablando casi que para mantener un servicio diario necesitan 3 formaciones. Se necesitarían 36 coches. 36 coches, a un costo de 900 millones de pesos, estamos hablando casi de 36 millones de pesos, que costaría iniciar un servicio nuevo, con coches nuevos en determinado... Casi 40 millones si le sumamos los locomotores. Así mismo es. Tenemos que decir también que el sistema actual del ferrocarril, que
además confrontan un grupo de deficiencias. La primera deficiencia que tiene el ferrocarril es la pérdida de personal calificado en toda la actividad del ferrocarril. Hay un déficit de personal calificado en todas las actividades del ferrocarril, que esto sí afecta sistemáticamente el resultado de la actividad ferroviaria. Otro tema que está latente en la parte ferroviaria es el insuficiente parque de equipo por el deterioro que tienen los coches. Otro problema que es de los que más significativo es la apropiación de los ingresos por parte de un grupo de trabajadores ferroviarios que además traicionan el esfuerzo que hacen la mayoría de los trabajadores ferroviarios por mantener y por dar el servicio a la población que se merece. Como mismo en los ómnibus hay dinero que no llega a las alcancías, también en los trenes hay dinero que no llega a la caja recaudadora. Y en menor medida, pero también hay una parte de la evasión del pasaje por parte de la población. Esa parte también hay que decirlo. Hay otras cosas que tenemos deficientes que se dijeron también en el reportaje. Aunque ha logrado disminuir los tiempos de duración de los viajes, hoy por hoy tenemos que tratar, y creo que ahora cuando estén los coches nuevos, el nuevo equipamiento, que se pueda elevar la velocidad hasta 100 kilómetros, podemos llegar a disminuir y ser competible, más competitivo el sistema ferroviario con el sistema de modo automotor. ¿Cómo están las estadísticas, Arturo, del cumplimiento de las salidas y el cumplimiento de las llegadas de los trenes nacionales, por ejemplo? Los trenes nacionales, la programación está al 99,7. La programación es muy difícil que un tren nacional se suspenda. Ya cuando hablamos de la salida en hora está al 85%. Y cuando hablamos de la llegada en hora está al 53%. Es decir, prácticamente la mitad es la que llega en tiempo a su lugar de destino. No así los trenes locales, que tienen un comportamiento más favorable, pero que distorsionan un poco la información cuando lo ponemos todos juntos. O sea que por eso es mejor hablar de la parte nacional, que la parte nacional sí es la que más percibe la población. ¿Qué se prevé, qué se está haciendo para poder enfrentar esas deficiencias tanto en la calidad del servicio como en el ámbito de las inversiones necesarias para mejorar ese servicio? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que para resolver la situación actual que tiene el ferrocarril se requiere de un programa de inversión a largo y mediano plazo. Que esto, como está en el lineamiento 272, que es el programa de recuperación del desarrollo ferrocarril, está claro en ese programa. Porque realmente, como dijimos ahorita, el coche, una locomotora vale 1,2 millones, de 1,2 millones a 1,5 millones de pesos vale una locomotora. Y realmente es un poco difícil hacerlo con eso con un simple análisis, ¿no? Eso lleva una inversión. Hay que decir que también ya para el 2014, de las cosas perspectivas, porque hay que hablar también de las perspectivas, se plantea la entrada de nuevos coches. Estos nuevos coches que deben entrar a funcionar van a ir renovando los servicios a larga distancia. Y esos equipos que queden disponibles de servicio a larga distancia mejorarían entonces los servicios interterritoriales. Pero este servicio ya que entre con coches nuevos van a tener todas las cualidades y todos los atributos que realmente debe percibir el pueblo y se merece el pueblo, como es los tiempos de duración del viaje, el confort, la fiabilidad y todo lo que realmente hoy no se está logrando y el pueblo se necesita. Y se va a priorizar, por supuesto, la transportación nacional, especialmente La Habana-Santiago, que es el fundamental de nuestros transportes ferroviarios. La Habana-Santiago, ¿no? Hay un tema que tenemos que también seguir muy de cerca, ver la posibilidad de hacerlo, porque es un pedir de mucha gente, de muchas partes del pueblo, que es el servicio de Habana-Holguín. Que estaba suspendido desde hace varios años, que se intenta recuperar. Se suspendió en el 2005, aunque estuvo de 2005 al 2008 por el sistema de ómnibus, pero fue suspendido en el 2005. Hay que decir también que se va a contar para el 2014 con la entrada de un grupo de coches motores que deben fortalecer, deben formar y enlazar todas las provincias de Mayabeque y Artemisa con la provincia de La Habana. Que eso puede ya mejorar, puede haber una mejora sustancial de este servicio en estas tres provincias. También debe comenzar también a principios del 2014 el servicio de Habana-Mariel, Artemisa-Mariel, y conectaría estas dos provincias con la inversión o la zona de desarrollo del Mariel. Hay que decir que de igual forma todo este tema que hemos dicho del programa que tiene de desarrollo del ferrocarril, está uno en función de las estaciones. Ese es el lugar que realmente es la cara del ferrocarril ante la población, que hoy no
se le puede dar la atención que lleva el trabajador, ese pueblo, ese trabajador que va ahí a esperar su tren, porque no se le da la información que tiene que darse, no tiene las condiciones que tiene que tener una estación, no tiene la iluminación que tiene que tener una estación, no tiene un grupo de condiciones que nosotros, hay un programa que está... ¿En qué estaciones se está trabajando? No, hay montado un programa entre el 2013 y el 2016 de un grupo grande de estaciones, pero la fundamental en estos momentos está en Santa Clara, Camagüey y Santiago, sobre todo con todo lo que pasó por el ciclón Sandy en Santiago, que está bastante basado en el trabajo de estación en Santiago. En el tema de los servicios y del cuidado de los equipos, vemos en Cuadrante publicamos recientemente un reportaje sobre las agresiones que sufren los coches que llegan a la terminal de Cristina a ser reparados y cuando llegan con actos vandálicos, ataques incluso a esos trenes. ¿Qué se está haciendo también para reforzar esa seguridad de los trenes y reforzar el servicio en esos trenes? Mira, yo creo que en el reportaje se habló bien claro que la máxima responsabilidad de muchas de las cosas que pasan muy arriba de los trenes es de los propios trabajadores ferroviarios. Nosotros tenemos que empezar por casa, el nivel de exigencia, y después entonces vamos a ver todo lo que debió haber hecho y no hizo la población. Pero tenemos que empezar primero por la parte de casa, que es la que tenemos mal, la que tenemos que resolver primeramente. Y por eso cuando se entren los coches nuevos, se está diseñando un funcionamiento distinto, atípico, con los coches nuevos, que está de traer un sistema de pago, o sea, de cobro, que no se cobre nada a bordo del tren, buscar otros mecanismos de selección de los trabajadores que trabajan tanto de Ferromosa como de conductores, como de las propias tripulaciones que trabajan en estos trenes. O sea, que hay que buscar la forma de que realmente por casa entre primeramente el resultado. Nosotros somos los responsables muchas veces de que hoy por hoy no se haga todo lo que tiene que hacerse dentro del tren. El ferrocarril puede ayudar muchísimo más cuando la transportación automotor tiene carencias y se necesita, por supuesto, del transporte por ferrocarril, que es más eficiente, gasta menos en cuanto a combustible y puede transportar mayor cantidad de personas. Pues sin duda esta es una buena noticia que para el 2014 el país esté haciendo importantes inversiones que van a ayudar a mejorar el transporte de ferrocarril, especialmente en las rutas nacionales. Gracias, Arturo, por su información. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda. Todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. La transportación aérea tiene menos peso en la transportación de pasajeros en el país, pero igual es una de las opciones que muchos prefieren por la rapidez que implica ese servicio. Yo les propongo ver un reportaje que hemos hecho en la terminal número 1 del aeropuerto José Martí para después hablar sobre este sistema de transporte en Cuba. Viajar en avión tiene sus ventajas, menos tiempo de recorrido y según cálculos sobre su seguridad, una persona tiene que tomar un vuelo cada día de su vida durante 38 años para que sea probable pueda sufrir un accidente. Por esas y otras razones, muchos cubanos escogen las aeronaves, un transporte que se comporta a tono con la economía. En este momento nosotros estamos realizando hoy alrededor de 14 operaciones. Y las líneas que están operando hoy son Cubana de Aviación y Aerocaribian. En algunas oportunidades también apoya las operaciones nacionales Aerogaviota. El tema fundamental que afecta hoy la transportación aérea es el estado técnico de las aeronaves, debido a la dificultad para acceder a los repuestos, dado a que como todos son de procedencia occidental, se han encarecido mucho las partes y piezas. Tanto Cubana de Aviación como Aerocaribian adoptan medidas para garantizar sus viajes. La más económica y segura es la renta de equipos que brindan servicios a pasajeros nacionales. Tenemos agendados aviones A320 y A319, los cuales operan la ruta de Guantánamo y Santiago de Cuba también indistintamente. Sin embargo, hoy preocupa el acceso a los pasajes, sobre todo en épocas de vacaciones, donde es más difícil alcanzar un cupo a bordo. Hay una capacidad
topada por la magnitud del subsidio que el Estado aprueba para las operaciones nacionales, y eso es lo que da la capacidad total de pasajeros a mover. Generalmente los pasajeros, para garantizar que en la fecha, fundamentalmente julio, agosto, septiembre, puedan moverse, compran con mucho tiempo de antelación, ya que los vuelos están abiertos a un año, y por eso la percepción constante de que hay pocos asientos a la venta. Los pasajeros que necesitan volar de urgencia, de última hora, se les dificulta un poco más, porque como está abierto a la venta, todas las oficinas de venta van vendiendo, reservando y vendiendo, y no hay cupo en los vuelos. Y entonces ahí es donde en el proceso de embarque es que se atiende ese tipo de pasajeros de última hora. A pesar de las dificultades que hoy enfrenta la transportación aérea de personal, las aerolíneas trabajan por mejorar sus servicios para dar un vuelo de altura, no solo en pies o en metros, sino de calidad como merecen los pasajeros. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Nos hablo ahora con la vicepresidenta de CACSA, Marlene Rubio, y me gustaría, Marlene, pues caracterizar la situación actual de la transportación aérea. Hemos visto algunos elementos en este reportaje, pero cómo caracterizar en su conjunto la transportación aérea en el país y el servicio a los pasajeros nacionales, y qué acciones se ejecutan para continuar garantizando ese servicio y las posibles inversiones en el tiempo inmediato para seguir ampliando este servicio. Bueno, buenas noches, Randy, y gracias por invitarnos a esta mesa redonda. Nosotros tenemos que decir que si bien el impacto no es en cantidad de pasajeros en lo que acciona el sistema de la aviación en la transportación de pasajeros nacionales, sí lo es en el punto de la rapidez, de la inmediatez y de la calidad del servicio que el pasajero quiere percibir. Y es ahí precisamente donde están nuestros principales retos. El reportaje acerca la situación y caracteriza la situación de la aviación. Ahora queremos acotar algo. El principal problema no es el subsidio. El principal problema está en la disponibilidad de aeronaves. No hay disponibilidad de aeronaves para cumplir aún el cuadro de ruta que está previsto, la cantidad de pasajeros que está prevista transportar, y evidentemente no hay capacidad para ofertar, abrir más oferta a la población, independientemente de que el tiempo de venta de boletos se haya extendido, se haya abierto un año, los pasajes se entonces no es el tiempo, es la disponibilidad de asientos. ¿Cuántos pasajeros transportó la aviación cubana el pasado año en vuelos nacionales? Aproximadamente 500.000 pasajeros en vuelos nacionales y más de 600.500 pasajeros en vuelos internacionales. ¿Cuáles son las principales dificultades que están enfrentando, además del tema de las aeronaves, que yo creo que hay elementos importantes que se pudieran reflejar? Se percibe el tema de las aeronaves en el índice de insatisfacción, en el cumplimiento del itinerario. Para que tengas un ejemplo, Cubana de Aviación, el índice de calidad de transportación de vuelos nacionales debe estar alrededor de un 88%, y en estos momentos se está comportando 72-75%. Es decir, que hay una afectación importante en el cumplimiento del itinerario que ya le rompe el ciclo del viajero, de lo que espera y de lo que quiere cumplimentar el viajero. Hay un 25% aproximadamente de los vuelos que no salen en el tiempo que debiera ser previsto, y ya eso le rompe el ciclo a los pasajeros. Otros problemas que percibe también que están basados ya en la información. Son temas organizativos y en lo que hay que trabajar mucho, pero es insuficiente. La información a pasajeros crea molestia, incluso en el mismo momento en que está en la terminal, el vuelo no sale a tiempo, al pasajero no se le informa a tiempo, no se le da toda la información que requiere, y esto pues crea un malestar y una inestabilidad. El daño y extravío a los pasajeros, a los equipajes también, el exceso que tienen la población en las oficinas de venta de pasajes para lograr sus pasajes, y toda esta molestia, incomodidad que hay, sobre todo en lograr un pasaje de ida y retorno, la disponibilidad de carretilla ya dentro del servicio de las terminales para el movimiento y la mejor agilidad del pasajero. Hay también, en las encuestas nos arrojan elementos sobre todo del movimiento, la facilidad del pasajero en llegar a las terminales,
también les resulta que siempre, por supuesto, están alejadas de la ciudad. Alejadas de la ciudad, y que evidentemente, por todo lo que los compañeros ya han dicho de las afectaciones que tiene la transportación de pasajeros en los territorios, pues esto se agrava más para el que va a viajar. Vale, en el tema de la disponibilidad de aviones, recuerdo hace unos años que Cuba tenía arrendadas varias aeronaves extranjeras. ¿Qué ha pasado con esas aeronaves? ¿Por qué no se ha podido sostener ese servicio y cómo eso está influyendo también en la capacidad de servicio del país? El efecto fundamental es el bloqueo. El impacto que para la aviación tiene el bloqueo es cruel, porque ya prácticamente de las aeronaves occidentales y de todas las aeronaves que la moderna flota que hay en el mundo de hoy, es imposible prácticamente el acceso a ella. Y cuando se accede a unos costos extraordinarios. Prácticamente estás pagando el riesgo de utilización de la aeronave, estás pagando todos los efectos de un cliente cautivo, y evidentemente el costo de la operación se hace extremadamente costoso. Porque todas esas aeronaves tienen componentes importantes norteamericanos y por lo tanto los impide el bloqueo volar en Cuba. Correctamente. Anualmente se le está destinando a los pasajeros, a la transportación nacional, aproximadamente 17 millones de subsidios en pesos libremente convertibles. Y aún así no es suficiente para poder lograr todo el programa de reparación y mantenimiento que estas aeronaves requieren en el caso de nuestras aerolíneas. La aviación, ¿cómo está enfrentando esto? A partir de la implementación de los lineamientos de la política económica y del partido, tenemos 3 lineamientos específicos, pero en el caso de la transportación aérea impactan con mucha fuerza 2 lineamientos fundamentales. El lineamiento 280, que tiene que ver con toda la estrategia de recuperación de la flota de corto y mediano alcance, y el lineamiento 281, que tiene que ver también con las terminales, que es un elemento importante porque es precisamente donde se le da todas las facilidades al pasajero para viajar. Tenemos que decir que se han realizado y se están realizando acciones en muchos sentidos, sobre todo acciones encaminadas a garantizar el soporte de reparación y mantenimiento de las aeronaves propias que hoy tenemos. Eso es un elemento fundamental para mantener en alta y mejorar el índice de disponibilidad de aeronaves. Acciones en inversiones propias ya de aeronaves para reposición. En este caso, las inversiones de los AN-158 es un programa que estará 2013-2014 con un total de 6 aeronaves que evidentemente van a dar una mejora, sobre todo a los territorios de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, una mejora sustancial. También hay un programa... 3 aeronaves este año, 3 el próximo año. El próximo año. La próxima aeronave debe estar entrando ya a partir del día 24 de julio, y ya en la primera quincena del mes de septiembre debemos lograr que entre la tercera aeronave. El resto, las otras 3 están programadas para el 2014. Eso va a beneficiar el transporte de pasajeros en el país y también las rutas intermedias que Cubana de Aviación y las aerolíneas cubanas hacen hacia el Caribe. Ahora, eso también, por supuesto, es resultado de que se limita al mercado ruso prácticamente, donde Cuba puede comprar aeronaves para el transporte de pasajeros. Pero en el caso de las terminales, que usted hablaba de la importancia del servicio a los pasajeros en las terminales, ¿qué se está haciendo para seguir dándole más confort a esas terminales aéreas? Es muy importante el programa de reparación capital y de ampliación, incluso en el caso de la Terminal 3, en el caso de la Terminal 2, que se hizo el año pasado, en el caso de Varadero, de ampliación de terminales. Realmente ha crecido de manera importante el movimiento de pasajeros dentro de las terminales. El año anterior se sumó a este programa de reparación capital también la terminal de Santa Clara, que ha tenido un crecimiento significativo ese polo turístico allí, y ha habido que inyectarle una importante cantidad de recursos en este sentido. Tenemos como ejemplo la reparación que se le está haciendo a la Terminal 3, y ya para el año 2014 tenemos la perspectiva de una ampliación ya de la Terminal 3. No solo se va a reparar, sino se va a ampliar esa terminal. Se va a ampliar la terminal. Y unido a eso,
reparaciones puntuales de temas puntuales en el resto de las terminales. Este año se ha hecho un esfuerzo significativo para mejorar el clima en las terminales, que es una de las otras insatisfacciones que tienen los pasajeros, sobre todo en la sala de última espera. Y a eso se le ha hecho un esfuerzo extraordinario en la mejora del clima en las terminales. ¿Se mantiene la política, Marlene, de aprovechar los vuelos de Cubana de Aviación, vuelos internacionales que llegan a las terminales aéreas de Cuba y recojan pasajeros para que después continúen hacia destinos nacionales? Eso es una política que ha favorecido significativamente la transportación de pasajeros. Y de ahí que el impacto de la disponibilidad de aeronaves no se vea en la transportación, sobre todo en los indicadores de la transportación de pasajeros nacionales, que tienen una tendencia creciente por esta modalidad de utilizar los vuelos del ALBA, los vuelos que llegan de Europa, sobre todo en Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, hacia La Habana. Y eso también es una oportunidad que no se puede vender desde el punto de vista de disponibilidad de asientos, pero evidentemente se accede por la población. Otras obras importantes estamos encaminando en función de la capacitación y el entrenamiento del personal, que es muy importante para abordar estas nuevas tecnologías, un desarrollo en la tecnología de la comunicación, importante también para poder darle eficiencia. Agilizar el trabajo en los aeropuertos, en la compra del pasaje. Para resumir, Randy, en los últimos 3 años se ha invertido como promedio más de 70 millones de pesos libremente convertibles al proceso inversionista. Una cifra extraordinaria. En cuenta de lo importante y de la cantidad de acciones que se están llevando para mejorar el índice de satisfacción de la población en este sentido. Y como decía Eduardo, ¿cuánto cuesta un avión? Comprar un solo avión es una cifra bien significativa, de ahí también los retos que Cuba tiene en ese sentido. Gracias, Marlene. Bueno, y en este empeño que tiene el Ministerio de Transporte, el país, el gobierno, en mejorar la transportación, en continuar buscando alternativas para un perfeccionamiento del sistema de transporte en el país, se han ido pues buscando, Eduardo, modelos de gestión de transporte que sean más eficientes y nuevas variantes que se están aplicando. ¿Qué pudiéramos informar en ese sentido? Sí, Randy, gracias nuevamente. Nosotros, es decir, por supuesto que de nada serviría todo ese enorme esfuerzo inversionista que está haciendo el país en los medios de transporte dentro de las posibilidades de la economía, si nosotros no cambiamos la forma en que estamos gestionando el transporte, si no cambiamos la forma en que hacemos las cosas los transportistas, tanto desde el punto de vista estatal como desde el punto de vista empresarial. Hay algo que siempre nos viene a la mente cuando preguntamos por qué las cosas salen mal, y es el salario. Los lineamientos se pronuncian por rescatar el papel del salario como vía fundamental para encaminar el desarrollo de la sociedad y satisfacer las necesidades de los trabajadores. Sin embargo, para poder elevar el salario, está claro que hay que incrementar la productividad. Por lo menos en la actividad del transporte no es posible incrementar la productividad si el Estado corre con todos los gastos y no recibe todos los ingresos. Tampoco es posible incrementar la productividad si trabajan 30, donde pudieran trabajar solo 4 con la calificación adecuada y las habilidades necesarias. Tampoco se puede incrementar la productividad si la falta de motivación y de sentido de pertenencia de los transportistas provoca que las inversiones costosas que hace el Estado para el transporte rindan menos de lo que está previsto, que rindan el 60, el 70%. Es decir, son fenómenos que nosotros tenemos que abordar y que su solución va por la vía de la aplicación de nuevas formas organizativas, de nuevos modelos de gestión, de formas novedosas a partir de lo que se hace en el mundo, inteligentes, que dentro de las vamos a decir, del contexto de nuestro sistema socialista nos permitan combatir esos fenómenos negativos que hoy tanto nos entorpecen. Desde el año 2010, el
el Ministerio de Transporte ha venido trabajando en modelos que se han venido experimentando, se han venido monitoreando de manera experimental, y uno de ellos es una experiencia que se puso en marcha en mediados del año 2012 en Varadero para el servicio de ómnibus público. Allí en Varadero existía un servicio con 2 ómnibus, a uno le decían La Milagrosa, al otro le decían La Esperanza. Sí, ya esos nombres hablan de la calidad del servicio. De la calidad de ese, tristemente hablan de la calidad de ese servicio. Y bueno, ahí se desarrolló un proyecto mediante el cual se incorporaron ómnibus viejos también, ómnibus similares, se incorporaron a la explotación, se le arrendaron a los choferes son trabajadores por cuenta propia que cobran directamente el pasaje de la población y pagan lo que corresponde al Estado por el costo de ese servicio y se quedan con el resto del ingreso. Pagan por este ingreso que perciben o los impuestos correspondientes, y eso permite además que la plantilla, muy reducida plantilla de esa pequeña base que está en Varadero, de trabajadores estatales, que son solamente 3, el jefe, la económica y el mecánico, pues reciban un salario mucho mayor que el que perciben hoy, y eso garantiza su motivación y demás. Este proyecto, que está en marcha desde el año 2012, ha permitido un cumplimiento del plan de viajes que garantiza la satisfacción de la población. Tuvo determinadas dificultades por la edad de los ómnibus y el estado técnico de los mismos, que aún con la enorme voluntad adicional que han puesto los trabajadores con esas condiciones, pues ha sido más fuerte y ha sido necesario adquirir piezas y demás para repararlo, y eso ha tenido determinadas interrupciones. Pero el proyecto, la variante de modelo de gestión, sin dudas ha tenido como efectos positivos una mejor calidad de servicio, que se comprueba además porque los ómnibus tienen GPS y tienen el contrato de los choferes, penalizaciones monetarias por los incumplimientos de la llegada a la parada, por los incumplimientos de... Si se pasa de la parada, paga una multa. Tarde a la parada también, si hay un grupo de penalizaciones que están previstas para esos incumplimientos. Otra variante que se ha venido experimentando también, que se comenzó desde hace algunos años, fue el arrendamiento de los taxis para los choferes que tienen... que actualmente prestan el servicio de taxi en divisa para el turismo. En este caso, también a partir de todas las deficiencias que se habían detectado en ese servicio, se aplicó una variante mediante la cual los choferes, todos son trabajadores por cuenta propia, firman un contrato de arrendamiento de estos vehículos equipados para el servicio de taxi, pagan un arrendamiento a cambio, corren con los gastos fundamentales del servicio y se quedan con el resto y pagan sus impuestos correspondientes por ese ingreso adicional. Este modelo también se inició en el 2010 con una primera agencia con 30 vehículos, después se extendió en el año 2011 a una segunda agencia, posteriormente en el año 2012 se hizo una agencia más en Varadero, ya entonces un poco más compleja porque se incorporaron al servicio a trabajadores por cuenta propia, propietarios de sus medios, en una gran familia. No solo los taxis tradicionales, sino los propietarios. Con lo cual también se puso orden en el consumo de combustible, porque todos los que están asociados a esa agencia consumen combustible mediante tarjeta magnética y pagan el precio del combustible correctamente como está establecido. Y ese modelo de gestión también, a partir de los resultados obtenidos, en estos momentos estamos ya puntualizando las normas jurídicas para su generalización a todo el servicio de taxi del país. Este es otro modelo también que después continuaremos con el servicio de moneda nacional a la población. Por ahora la moneda nacional a la población no está en este régimen. El otro elemento sobre el cual hemos estado trabajando es en la comercialización de los pasajes del transporte interprovincial. Para todos es conocido la inversión que se hizo en los ómnibus Yutón, que han permitido el restablecimiento de las transportaciones interprovinciales, y la comercialización de estos ómnibus interprovinciales, del catamarán de la isla y del ferrocarril, también se hace por una empresa que se llama Viajero, que antes tenía un sistema muy desarticulado, para decirlo de alguna manera, de comercialización, que ahora se ha logrado estandarizar con una aplicación informática desarrollada por los informáticos del propio Ministerio de Transporte, que ha permitido que ya por lo menos en La Habana, Pinar del Río, Guayabeque, Artemisa y la Isla de la Juventud
y Santiago de Cuba ya se esté comercializando de forma automatizada los pasajes, lo que permite una mayor agilidad a la hora de comercializar el pasaje y demás, que sin duda contribuye a mejorar el servicio a la población. Eso es fundamentalmente lo que hemos venido trabajando en nuevos modelos de gestión, con la participación de todos los demás organismos de la Administración Central del Estado que de alguna manera u otra se relacionan con estos modelos, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Finanzas. Y a eso se ha sumado también pues la creación de las primeras cooperativas en el ámbito del transporte. Les propongo ver un material sobre este tema y después seguir hablando con Eduardo sobre el modelo de gestión o el nuevo modelo de política de transporte en la capital del país. Desde hace 3 días, estos ómnibus operan con una concepción distinta. Su misión es el transporte de pasajeros. Pero ahora los choferes, mecánicos y personal administrativo son también socios fundadores de la cooperativa Taxi Rutero número 2. En la práctica, esto significa que entre todos buscan, gestionan y garantizan el funcionamiento de su base, siendo retribuidos monetariamente por el resultado del trabajo conjunto. Los mismos choferes son los responsables de fregar el auto. Los mismos choferes son los responsables, tanto interior como exterior, son los responsables de aportar la mayor parte de los ingresos de la cooperativa. Eso está establecido en los estatutos. Todo el mundo tiene un reglamento de cada funcional, de que tiene que ser cada actividad y cada responsabilidad de cada uno de los cooperativistas. Se basa en la ayuda mutua entre todos los socios de la colectividad. Cuando se creó la cooperativa, los socios fundadores tuvieron que hacer un aporte inicial, que esto es con lo que arrancó la cooperativa, que en este caso nosotros pactamos 500 pesos por cada socio a partes iguales, y fue con lo que se arrancó, ese fue el capital inicial. Las rutas de viaje están establecidas. Los taxis ruteros de esta cooperativa enlazan los municipios de Playa y Centro Habana. El servicio de taxi rutero es muy bueno, hasta ahora se ha comportado bien y creo que hay una buena frecuencia para acá, para la playa. Ya, ¿y qué le parece a usted las condiciones como tal de la guagua? No, las condiciones están magníficas. Lo que, como dice el compañero, ojalá se mantenga, ¿no? Los trabajadores gestionan el mantenimiento y reparación de los ómnibus. Este, por ejemplo, recibió la pintura en la base, lo que implicó un ahorro en el presupuesto. Los mecánicos aquí, todos con su esfuerzo, hemos resuelto alguna pieza, hemos arreglado piezas, hemos hecho el esfuerzo para que todas las guaguas salgan trabajando. Ya hoy mismo tenemos 11 guaguas trabajando. Los ómnibus son arrendados a la empresa de taxi Servicio Regular de La Habana. El Estado subsidia parte del costo del combustible. De esta manera garantiza que el precio del pasaje sea de 5 pesos, monto obligatorio y que no puede ser alterado a riesgo de que se le retiren los vehículos a la cooperativa. Igualmente, en sus estatutos establece el sistema de pago a los socios, el cual alcanza el 70% de las utilidades del año. Lisandra Sesto y Claudia Colón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, este es uno de los componentes de la política recién aprobada por el Consejo de Ministros para aplicar en La Habana. ¿Qué elementos contiene esa política para el transporte de pasajeros en La Habana, Eduardo? Sí, Randy, como te decía hace unos instantes, el trabajo en las distintas modalidades de gestión de manera aislada nos han ido proporcionando algunos resultados. Sin embargo, llegó el momento en que se comprendió por nosotros, por la dirección del país, que si no integramos todas estas acciones en el contexto de un sistema complejo como lo es el sistema de transporte público, pues nosotros no íbamos a avanzar al ritmo que realmente se quiere, y por eso es que se creó un grupo de trabajo el año pasado que trabajó de manera muy colegiada en la elaboración de una política integral para el ordenamiento del transporte público de La Habana, por ser la ciudad de mayor complejidad en las transportaciones de pasajeros. Esta es una tarea que está prevista dentro de la proyección estratégica del MITRAN y que forma parte de los lineamientos también del sexto Congreso. Vamos a ver, debemos comenzar por decir que el transporte público de La Habana ha tenido diferentes etapas. Cuando al triunfo de la revolución, el transporte público de la capital heredó una red de rutas superpuestas, sin mucha regularidad, que venían de los operadores privados que existían antes del triunfo de la revolución. Después, con el avance del proceso revolucionario, pues se incrementó notablemente la inversión en materia de transporte en la capital. Llegó el momento en el año 84 en el que
fue necesario ya la realización de un primer estudio integral de organización del transporte de pasajeros. En esa época circulaban en la capital más de 2.000 ómnibus y se transportaban cerca de 4 millones de pasajeros diarios. Ese estudio propuso un conjunto de acciones que se comenzaron a ejecutar, pero finales de los años 80, 90... Periodo especial truncoso. En esa época, con ese estudio, se comenzó la construcción del Metro de La Habana, se creó una empresa para ese proyecto, se desarrollaron varios proyectos de inversión en la vialidad. Es decir, todo ese diseño se vio detenido con el periodo especial, que fue un periodo bastante fuerte, ya lo hemos mencionado en otro momento de nuestra intervención, y eso obligó a que se establecieran varios programas. Ya en el año 2006, que fue el año de peor situación en la capital, se emprendió en el año 96, perdón, se emprendió un nuevo programa de desarrollo con compra de ómnibus, con un grupo de acciones encaminadas a recuperar el transporte de la capital. Tampoco llegó a concreción final. Concretarse, producto de la crisis económica que finalmente detuvo todas las inversiones a finales del año 2008, 2009, y nuevamente nos encontramos ahora haciendo un estudio, teniendo toda esa experiencia de proyectos realizados que nunca hemos logrado concluir, pero finalmente ahora se ha hecho una política integral tomando en cuenta los aspectos que no se pudieron lograr y aquellos que en la actualidad de la actualización del modelo económico cubano pues se deben incorporar. ¿Cuál es el problema concretamente que nosotros enfrentamos hoy? El problema fundamental es que la demanda de transportación no se satisface. Por ahí teníamos una diapositiva. No es un problema nuevo, es un problema que viene desde entonces, porque incluso en la época de los años, en el año 1984, tenemos ahí imágenes. Ahí se puede apreciar, en el año 1984 ya teníamos problemas nosotros, sobre todo en horario pico, con la transportación de los pasajeros. Y ahora en el 2012 también lo tenemos. Hay un gráfico también que muestra el comportamiento de esas transportaciones en el tiempo. Se puede apreciar que de un total de 4 millones aproximadamente de pasajeros que se transportaban en el año 1984, cómo cae dramáticamente la transportación hasta un poco más de cerca del 1 millón que se transportan en la actualidad. Entonces, ¿cuáles son las principales dificultades? Bueno, las principales dificultades son conocidas: la evasión del pago, los problemas de recaudación, la gestión deficiente de manera general de las empresas transportistas, la inexistencia de un sistema de aseguramiento técnico que sea eficiente, los servicios por cuenta propia son caros, actúan de manera anárquica, vamos a decir, sin mucha regulación y control del Estado. Los insumos, muchos se ven obligados a adquirirlo en el mercado informal. La infraestructura presenta una situación similar a los vehículos. Muchas vías tienen problemas, que al final eso incide en la calidad de los vehículos. Hay estrechamientos en las vías, puntos de congestión en estos momentos ya que están afectando la transportación, y que en muchos casos provoca que la velocidad comercial de la transportación por ómnibus sea inferior a los 14 kilómetros por hora. Que eso al final lo único que hace es que la eficiencia de esos vehículos sea menor que la que pudiera ser si la velocidad fuera mayor. O sea, esos puntos de congestión hacen que los ómnibus tengan que desplazarse a menor velocidad. El problema de las paradas: en la capital hay cerca de 4.000 paradas, pero la situación de las paradas es bien compleja, ¿no? Hay paradas que tienen muchas dificultades con el techo, hay paradas que las personas saben que el ómnibus para ahí, pero que no tienen ninguna señalización, es por costumbre. No existen estaciones urbanas de intercambio intermodal. Nosotros hemos conversado en estos días la situación que hay en el Parque Fraternidad, Parque Curita, que es una gran estación urbana intermodal, pero sin condiciones, absolutamente sin ninguna condición, sin techo, sin condiciones ninguna. Cuando llueve, aquello ahí es las condiciones son bastante difíciles. El alumbrado público es deficiente en muchos lugares. Se puede parecer que estas cosas no tienen que ver directamente con el transporte, pero forman parte del sistema de transporte público. La Dirección Provincial de Transporte, que es el órgano que supuestamente debiera estar ejerciendo el rol estatal
en el control del transporte está dedicada a las funciones empresariales vinculadas con los ómnibus urbanos. Y no le queda mucho tiempo para atender lo que desde el punto de vista de Estado le corresponde en el control y regulación del trabajo por cuenta propia de los transportistas e incluso ahora de las cooperativas. Las cooperativas también son entes independientes. Bueno, no existe un adecuado ordenamiento de la ruta y los itinerarios, y el subsidio que el Estado otorga hoy se consume independientemente de si se cumplen los planes de viaje o no, que ese es otro fenómeno negativo que hace que sencillamente se asigna un dinero por el Estado y se den los viajes o no se den, de todas maneras ese dinero se gasta y se va hacia ese sistema de gestión inadecuado que nosotros tenemos con el transporte público. No existe sistema de información a la población, son cosas que han dicho los demás compañeros que tienen que ver con las ramas, todos los sistemas de transportación. Y un elemento muy importante que es que no se ha tenido hasta el momento una debida articulación entre los planes de desarrollo urbanístico que tienen que ver con los desarrollos de los asentamientos poblacionales y el desarrollo de la vivienda con el transporte. ¿Qué hacer entonces? Bueno, la política propuesta incluye varias líneas estratégicas. La primera línea, vamos a decir, la primera decisión es separar en la Dirección Provincial de Transporte las funciones empresariales de las estatales. Es decir, aquí hay que crear una nueva Dirección Provincial de Transporte subordinada al Consejo de Administración Provincial que incluya tanto las funciones del transporte como las de la administración de la vialidad, la inspección, y que esa Dirección Nueva Provincial de Transporte con ese encargo estatal tenga también uniformes y unas condiciones que estimulen y refuercen su autoridad dentro de la ciudad en materia de transporte. Lo segundo es, por supuesto, concluir un estudio de desarrollo en el mediano y largo plazo que permita insertar en los planes de la economía las necesidades de inversión y de recursos y demás que hacen falta para acompañar las medidas organizativas que se vayan ejecutando en el tiempo, y que no pase que nosotros inyectamos ómnibus, crece la transportación y dentro de 3 o 4 meses otra vez baja porque no logramos no se hace sostenible una estabilidad. Entonces, por aquí estamos primero por la vía estatal creando el órgano que se debe encargar de las proyecciones y diseñando un proyecto de desarrollo en el mediano y el largo plazo, y paralelamente entonces vamos a diseñar un conjunto de proyectos pilotos sobre la base de los que te había explicado al principio, del experimento de Varadero, lo de los taxis, lo de las cooperativas, y esos proyectos pilotos ponerlos en marcha de inmediato, validarlos y después gradualmente irlos generalizando con los ajustes que correspondan, porque como nuevas experiencias siempre tienen algunos ajustes que realizarse. O sea, lo que hemos previsto como ruta del cambio para poder lograr éxito en esta política es primero crear la autoridad, esta nueva autoridad, concluir el plan de programa de desarrollo, aplicar los proyectos pilotos, monitorearlos y continuar entonces después perfeccionando la estrategia. Dentro de las acciones inmediatas, si me preguntas ya las cosas concretas que vamos a ejecutar, lo primero está en el plano empresarial, crear la nueva empresa de ómnibus metropolitanos de La Habana, que se va a crear aplicando un nuevo modelo de gestión de manera experimental en las terminales de Guanabo y Alberro, que incluye una transformación, aunque no incluye que los choferes sean trabajadores por cuenta propia como Varadero, porque aquí estamos hablando de terminales que tienen una cantidad mayor de trabajadores, son ómnibus que tienen un régimen más intenso, pero aquí sí se pretende modificar que el cobro de los pasajes lo realicen los choferes, depositan mediante una entrega contada a la terminal el dinero que corresponde a la terminal, al Estado, perdón, y el resto forma parte de sus ingresos personales sobre el cual pagarán impuestos. Esto implica también que el personal de la terminal, debidamente racionalizado, pueda también, en función del cumplimiento del plan de viaje, asegurado a través de una buena gestión de los recursos y de los talleres para que los ómnibus funcionen, cobrar un salario mayor que incentive su motivación y permita que podamos colocar en los puestos clave el personal con la calificación debida. Este modelo de gestión, que estoy diciendo de manera muy sintética, pero tiene todo un conjunto de regulaciones que se han venido pensando por todo un grupo de compañeros que está trabajando en este proyecto. Se comienzan estos terminales, pero se irá generalizando gradualmente hasta completar las 15 terminales
que tiene hoy el sistema de Metrobús y de ómnibus, es decir, de los ómnibus articulados y de los ómnibus que conforman la red de rutas principales y articuladas, que es, vamos a decir, el núcleo principal. Otro elemento que está previsto es la constitución de las cooperativas que mencionaba. La constitución de las cooperativas, que ya incluye las de los ruteros que veníamos en el material, que son 2 cooperativas de taxis ruteros, que actualmente cubren 3 rutas, pero que se extenderán hasta cubrir 8 rutas en la capital. La cantidad de rutas está en estos momentos acotada a los vehículos que tienen. Son vehículos que proceden del turismo. En la medida que vayan terminando de su servicio en el turismo, se van a ir incorporando gradualmente a estas cooperativas para ampliar la red de rutas. Esas nuevas rutas comprenden, en el diseño que se ha previsto, San Miguel del Padrón, Playa, todo 51 hasta Fran País. Es decir, se ha previsto todo un grupo de servicios. Están también una base de transportes escolares, la primera de un grupo de bases que hay en la capital, que se ha también transformado en cooperativa y que tiene un encargo estatal vinculado o un pedido estatal vinculado con los servicios a las escuelas especiales y otras obligaciones que actualmente realiza escolares, pero que en una parte de su capacidad de transportación van a poder prestar servicios a la población, servicios de transportación tanto a las empresas estatales como a la población para determinadas actividades o lo que sea. Ellos corren con todos los gastos y tienen las condiciones que se han explicado aquí para las cooperativas. El otro elemento, otro proyecto que se ha previsto es el de congelar tomar dos corredores importantes de la capital y definir qué vehículos de transporte público van a operar en esos corredores, definirle condiciones especiales tanto vehículos estatales como particulares. Es decir, definir cuáles van a ser estos vehículos, definirle condiciones de precio, frecuencia, itinerario y demás, y determinadas condiciones para la adquisición de sus recursos, determinados beneficios tributarios, todo para poder garantizar que los precios que pague la población sean precios adecuados y acordes a las condiciones del poder adquisitivo de la población. Es un conjunto, son cerca de 28 medidas que están encaminadas a actuar paralelamente no solo desde el punto de vista estatal en lo que corresponde al control y la regulación, sino también en la gestión empresarial para garantizar productividad, eficiencia y que los recursos que el Estado ponga en función del transporte duren y que no pase esa duda que permanentemente tenemos, que las personas no creen en nosotros, y eso es justo esa preocupación. No hemos logrado eso todavía y lo tenemos que hacer. Ese es nuestro propósito. Bueno, sin duda son varias acciones, no todas son posibles reseñarlas aquí en este tiempo en el que hemos intentado dar una radiografía del sistema de transportación de pasajeros en el país, de la realidad que tenemos en este momento, de las perspectivas que se están buscando por la nación y de la necesidad de que todos actuemos en función de que ese sistema de transporte sea mucho mejor y que cuidemos lo que tenemos. Ahora viene el verano, la transportación se incrementa, la necesidad de que cuidemos ese sistema de transportación, de que cesen las agresiones contra el sistema de transporte, que nuestra gente se conduzca con educación y con cultura dentro de nuestro sistema de transporte, y por supuesto todo lo que tenemos que hacer para continuar mejorando este sistema. El tema da para mucho más, el tiempo es el que nos alcanza, Eduardo, y hay otros temas que abordar. Yo creo que quizás en unos meses podremos regresar acá y hablar sobre esta experiencia de La Habana, los resultados que viene dando, la manera en que se ha ido organizando y cómo esas experiencias se están llevando también a otras provincias. Sé que ahora se va a discutir pronto también un sistema de transportación integral para la provincia de Santiago de Cuba, y creo que son temas que serán de interés para todo nuestro pueblo. Yo le agradezco muchísimo a ustedes haber podido brindar esta amplia información. Reitero que las opiniones que ustedes nos han dado han sido trasladadas a los compañeros del Ministerio de Transporte, y bueno, les propongo que en otro momento volvamos a analizar este importante tema. Así que nos despedimos de nuestra mesa redonda, espero les haya servido toda esta información y nos vemos de nuevo aquí mañana en un nuevo programa. Me despido con las imágenes del día, recordando que hoy Nelson Mandela está cumpliendo 95 años.